Zona de Sajonia, porque vamos a hablar de lo que es la situación del transporte en Paraguay. El viceministerio del Transporte, Brian Cáceres, habría falseado datos sobre el billetaje electrónico. Muy buenos días. Muy buenos días nuevamente, Lore, y de hecho esto lo relacionado al Centro de Control de Monitoreo ya está siendo investigado también por la Contraloría. Recordemos un poco que esto ya tenía que haberse implementado o empezó a trabajarse por el Centro de Monitoreo en el año 2019 y recién el año pasado empezó a funcionar este Centro de Control de Monitoreo. Ahora salen también informaciones de que, como mencionabas, el Viceministerio de Transporte en ese entonces, a cargo del ex viceministro Víctor Sánchez, habría falseado datos relacionados a cómo estaba funcionando ya el Centro de Control de Monitoreo. Y, por ejemplo, según informaciones que están disponibles justamente en la página de información de transparencia, información pública, se puede ver que en el año 2021, desde el Viceministerio de Transporte, habían informado que algunos módulos del Centro de Control de Monitoreo ya estaban en funcionamiento, específicamente los módulos que hacen referencia a la generación de estadísticas y a los reportes multidimensionales. Como que este Centro de Control de Monitoreo todavía no estaba en funcionamiento al 100% en ese momento, en el año 2021. El año pasado nuevamente el diario ABC Color solicitó nuevamente estos informes para conocer en qué etapa estaba este proceso del Centro de Control de Monitoreos, y en julio del año pasado el viceministerio nuevamente remitió estos informes al diario ABC Color, y allí se constata que entre los módulos que no están funcionando incluyeron nuevamente el sistema de generación de estadísticas y el sistema de reportes multidimensionales. Esto quiere decir que en el año 2021 el viceministerio hizo referencia a que estos dos módulos ya estaban en funcionamiento, y para el año 2022 refirieron que no estaban todavía en funcionamiento estos módulos, y por ende todavía no estaba funcionando en su totalidad el Centro de Control de Monitoreos. Esta es una irregularidad más, nada más, que se constata desde que explotó toda esta situación de las presuntas irregularidades dentro del Viceministerio de Transporte en lo que hace a itinerarios, a reguladas, a multas y también al funcionamiento del Centro de Control de Monitoreos, y es por ello que, como mencionábamos, ya se está investigando desde contrataciones públicas lo que refiere a la adjudicación del Centro de Control de Monitoreos, que hasta el momento todavía no está funcionando en un 100% ni cumpliendo la función que tendría que tener de otorgar datos, de hacer mejor el transporte público con estos datos que se tienen hoy en día del billetaje electrónico. Desde el Viceministerio de Transporte refirieron que esto podría ser más que nada una confusión o un error nada más de los técnicos en su momento al informar de qué módulos están en funcionamiento y qué módulos no, y que esto más que nada sería un error que podría haber ocurrido nomás de parte de la persona que proveyó esos datos cuando el diario ABC Color había solicitado ya en el año 2021 y 2022. Igual, teniendo en cuenta cómo están todos estos antecedentes, cómo está la situación ahora del transporte público, todas estas irregularidades, mejor dicho, que están saltando desde el Viceministerio de Transporte, es que da a pensar y que es que se da esta situación de que podrían haber falseados datos de en qué etapa estaba la implementación del Centro de Control de Monitoreo desde el año pasado y también el año antepasado, en el 2021. Así mismo es, Brian Cáceres, y esperemos también que el Ministerio Público actúe, teniendo en cuenta que Víctor Sánchez propiamente fue el que hizo la denuncia contra los pasajeros fantasmas que supuestamente habían detectado. Lo contradictorio es que detectan esto justamente cuando un grupo de jóvenes también realizaba un monitoreo al propio viceministro del Transporte, que actuó de manera permisiva durante años con el sector empresarial, despilfarrando aparentemente el dinero público. Así es que esperemos que la Fiscalía empiece también a tomar ya cartas en el asunto y convoque al viceministro y a todo su equipo a dar respuestas a todas las preguntas que tenemos todos. Muchas gracias, Brian Cáceres.